Buenos días, vamos a continuar. Trataré de despejar este tema para ustedes. Es un tema que, como se dan cuenta, en México nosotros somos ahora el número uno en jovencitos entre los 6 y los 11 años en obesidad. En unos años más ellos van a ser adolescentes y en unos meses más van a ser gestantes, seguramente. Entonces, este escenario que antes decíamos, no, pues no nos toca, solo le toca a los europeos o a los gringos, pues ahora vemos que nos va a tocar. Entonces, vamos a ver. Planteamos el problema. Primero que nada, todos sabemos que estar embarazada es una condición fisiológica en la cual los signos vitales es en donde más cambian. Todos lo tenemos presente y consideramos que el embarazo es una condición normal, fisiológica. Sin embargo, empezamos a observar algunos cambios cardiovasculares interesantes con modificaciones en el gasto cardíaco, en el volumen sanguíneo circulante, en la circulación periférica, que también repercuten en el sistema pulmonar. Lo acabamos de ver, lo importante que se enfrenta en la plática anterior aquí con el doctor Teo. Y algo muy interesante es que ser embarazada va a ganar peso. La paciente embarazada va a tener mayor peso. ¿Qué dice el mundo de eso? Hablan ahora de Globesity, o sea, estamos en un mundo globalizado o nos estamos globalizando todos. Entonces, parece que hay algo que ver ahí con la forma en la que nos alimentamos. El prototipo de Estados Unidos para esto, los países desarrollados, el 60% de mujeres en edad fértil cursan con sobrepeso o son obesas. Y ellos siguen siendo los primeros en obesidad mórbida, aunque en México parece que le anda pisando ya los talones. La prevalencia de obesidad en mujeres se está estabilizando en los países altamente desarrollados porque ahora ellos tienen más educación que nosotros. Sin embargo, en nosotros, los mexicanos, un país en vías de desarrollo, a pesar de que la política diga todo lo contrario, la incidencia está aumentando, somos el segundo lugar en adultos en obesidad mórbida. Y sabemos lo que platicaba al inicio, los niños ya están ganando esa guerra, la mitad de esta población corresponde a mujeres, por lo tanto el porcentaje en edad fértil puede ser muy alto y eso es considerable que lo tengamos muy presente. Entonces es un fenómeno que nos está cada día mostrándose más. Ahora, por otro lado, la obesidad por sí sola, sabemos que aumenta el uso de los recursos. Y hablando de la mujer, pues hay más tasas de infertilidad y de aborto en este escenario. Los costos van a aumentar en proporción directa al índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque se incrementa la comorbilidad de estas mujeres. Entonces, tengámoslo muy presente. ¿Qué sucede si sumamos 2 más 2, 4? Decimos, bueno, está embarazada y ahora es obesa, o fue obesa y ahora está embarazada. Pues sucede entonces que los requerimientos son mayores exámenes prenatales, mayores ecocardiografías, mayores medicamentos. Los obstetras son felices porque tienen más lana. Los anestesiólogos, no todos, depende de dónde trabajen. Eso es importante. Pero sí interesante este punto donde dice mayor incidencia de cesáreas emergentes. Y desde la teoría anglosajona, lo emergente es lo que no tiene tiempo de espera. Para ellos lo urgente incluso se puede mejorar antes de llevar a quirófano. En México, que entendemos muchas cosas al revés, pensamos que la emergencia y la urgencia es lo mismo, sin embargo, aclaro, no son situaciones iguales. La atención médica es difícil para este escenario. Yo se lo pregunto a ustedes que son expertos en anestesia, en obstetricia, muchos de ustedes. ¿Ven estos escenarios frecuentemente? ¿Son difíciles? Hay mucho en la literatura de anestesia en obstetricia y obesidad y de manejo anestésico. Yo los pregunto porque la verdad puede pasarse horas sentado y se topa uno con la pared que se escribe de todo menos de este escenario que estamos platicando acá. Se escribe muy poco realmente. Y lo más interesante son de los pacientes que tienen complicaciones propios por el manejo obstétrico y si estamos de cerca o de la mano del manejo anestésico. Imagínense,
Sí va a ser difícil, si escuchar la frecuencia cardíaca fetal de manera indirecta con estos dispositivos es difícil, imagínense llevar una aguja a un sitio que mide un par de milímetros, en el espacio epidural, el espacio subaracnoideo, y imagínense llevar un tubo traqueal a una luz de tráquea disminuida, con aumento de tejido, con aumento de muchas condiciones, y luego si le agregamos el punto de situaciones de emergencia, es decir, vida o muerte, pues eso complica y la verdad es que nos pone en una gran desventaja. Por otro lado, la ley en el mundo está siguiendo la muerte materna como perros de casa, independientemente de quién esté y quién no esté. Entonces hay que considerarlo. Entonces dice que cuando hablamos de este escenario, muchos artículos están descritos ya, este es de 2009, es bastante cómodo, habla muy bien del escenario, pero habla muy poco del manejo de la paciente obesa mórbida. Sin embargo, sí sitúa muy bien que la mujer obesa más embarazo, o el embarazo y que después fue obesa, casi siempre se llevan de la mano, dan alto riesgo. Y si la mujer es obesa y tiene varios embarazos, es más riesgo. O sea, dependiendo del número de embarazos, también va a ser más riesgo, entonces considérenlo. Por lo tanto, debe ser considerada una situación de alto riesgo porque se asocia a complicaciones a corto plazo y algunas otras a mediano y a largo plazo. ¿Cómo definimos en este caso la obesidad? Existe una tendencia en esta referencia de 2005, donde se muestra muy bien que a la mujer se le permita subir de peso en el embarazo 5 a 9 kilogramos, que son 11 a 20 libras, calculando un IMC a 30 kilogramos por metro cuadrado. Sin embargo, en México, como en Estados Unidos y en otros países, esto no sucede. Nosotros hemos copiado mucho de ellos, casi todo lo malo. Observamos entonces que por definición la obesidad sería este rubro. Y la obesidad mórbida sería cuando tienes 10 kilos de más, o supermórbida, 50 kilos de más sobre tu metro cuadrado de superficie corporal. Pregunto al foro, ¿ustedes ven este escenario? ¿O lo estamos viendo cada vez con más frecuencia? Porque algo que es bien gracioso es que muchas pacientes obesas y obesas embarazadas no se sienten enfermas de nada. Y si le pregunta a usted qué enfermedades tiene, ellas nunca te dicen que están enfermas de estar obesas. Y cuando tú le dices, hasta se molesta. Entonces, hay que anotarlo en el expediente porque a veces no lo anotamos. Y muchas gentes, y lo digo abiertamente, ni siquiera consideran el ser obeso útil para aplicarse a las valoraciones de riesgo, específicamente el ASA. Por ahí hay gente que dice que no tiene nada que ver con el ASA, les invito a que se pongan a leer un poquito más. Ahora, esta paciente tiene mayor riesgos. Antes de que se someta a anestesia, sí, riesgo hipertensivo, preeclampsia, hipertensión crónica, vemos enfermedad de las arterias coronarias, vemos asma, que nos acaban de dar una clase magistral, profesor aquí, excelente, y ahí se puede agregar en incluso pacientes obesas, embarazadas y con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Interesante escenario. También complicaciones cerebrales, obviamente la diabetes va muy de la mano de la obesidad, el hígado graso igual y los cambios en el metabolismo de fármacos, y obviamente el riesgo tromboembólico está incrementado en la paciente embarazada y también en la paciente obesa. Todas estas condiciones en general pueden complicar el manejo obstétrico, dificultarlo y por lo tanto también complicar y dificultar el manejo anestésico perioperatorio que le quisiéramos dar. Recordar que es interesante que es la situación en la que el anestesiólogo enfrenta a dos pacientes a la vez. Me refiero al binomio feto-madre, ¿no? Entonces, querámoslo o no, tenemos que enfrentarlo. Y son pacientes que los riesgos, nada más por estar esas entidades ahí presentes, ya son de riesgo elevado. Por lo tanto, yo les invito que en las notas de preanestesia lo anotemos. Paciente tiene A más B, hay que ponerle la letra C, que es riesgo elevado. ¿Sí?
Aquí vemos qué sucede ya que los estás llevando a atenciones. Vemos que tienen trabajos de parto anormales, muy prolongados, tienen complicaciones fetales frecuentes, hay presentaciones anormales, hay más distocias de presentación. Los partos por cesárea son bien prolongados. Lo que se puede tardar en una cesárea normal, en una paciente obesa mórbida, puede duplicar o triplicar el tiempo. Entonces es más común la hemorragia, es más común la hemorragia en el preparto, en el transoperatorio, en el posoperatorio. Es frecuente la endometritis en el posoperatorio, es más común la infección en estos enfermos y por lo tanto la permanencia de estos pacientes en el hospital es mayor. Mientras que en el lado neonatal observamos que ellos también frecuentemente durante el embarazo tuvieron trastornos en el desarrollo del tubo neural, frecuentemente hay macrosomía fetal y esto da pie a trauma en el nacimiento común. ¿Sí? Es muy frecuente la prematuridad, la muerte fetal, los ingresos a la UCI son frecuentes independientemente de si la tiene participación o no el anestesiólogo, por eso es bien importante que lo consideren antes de decidir qué ponerle. Incluso la muerte neonatal es mayor en este escenario que cuando no existe. Como vemos, el impacto en la mortalidad materna es mucho mayor. Si ustedes suman condiciones, embarazo, obesidad, cesárea, más manejo anestésico, pues vamos a tener más problemas. Y por lo tanto, quiero que quede bien claro que son aditivos, no sinérgicos, aditivos, se suman uno más otro y esto incrementa mucho la mortalidad y es el planteamiento del problema que casi todos los escenarios o casi todos los artículos lo muestran, casi todos muestran esto, ¿sí? Entonces, esta paciente, cuando nosotros nos vamos a enfrentar a ella, es muy común que la observemos de la siguiente manera. Es una paciente que independientemente del tiempo de horas de ayuno, tenga estómago lleno. Sabemos que tiene un pH menor, un volumen gástrico mayor, eso le predispone a la regurgitación. El riesgo de neumonitis que fue descrito en ellas, en esta población, en la paciente embarazada, es mayor cuando son obesas, ¿sí? Existen cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos importantes generados por los cambios que hay en el propio embarazo y cambios también en la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos generados por la obesidad. Si a eso agregamos la comorbilidad, los cambios en la función hepática o hígado graso y otros, habrá cambios de todo tipo en la respuesta a los fármacos que el anestesiólogo emplee para el manejo anestésico. Esto es muy interesante que lo consideren. Entonces, también conocemos que la incidencia de vía aérea difícil en la paciente embarazada obesa es mayor que en la no obesa y que en la no embarazada. Ya nos platicaba el doctor Teo, la hipoventilación y la obstrucción de la vía aérea es frecuente, basta con acostar un poquito a la paciente y solita ya se puso mal, solita se desatura mucho más rápido que nadie, porque tiene un gasto metabólico elevado, un consumo de oxígeno elevado y un aporte bajo. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Si decidimos hacer lo que alguien que se volvió muy famoso por usarlo, un anestésico inhalatorio gota a gota, en la Reina Victoria hace muchísimos años, ponerle acá un anestésico gota a gota, pues ya no lo hacemos. No tiene gran ciencia y no lo hacemos los anestesiólogos en la actualidad. Utilizamos fármacos diferentes. Alguien por ahí dijo, bueno, sigámosle poniendo fármacos inhalados. Con todos los cambios respiratorios y cardiovasculares que hemos observado, y el doctor Teo comentó algo bien importante. Si los fármacos que se usan para el asma por vía inhalatoria se absorben muy poco, cuando la paciente ya no está teniendo una ventilación propia, entonces, ¿qué va a pasar cuando esta paciente yo la quiero inducir por vía inhalatoria? Los dejo que piensen y ahorita platicamos de eso. Mientras tanto, sigamos despejando el tema, ¿no? Si hacemos anestesia regional, si hacemos anestesia regional, que como ya en este curso se ha dicho que la anestesia regional es lo mejor para casi la mayoría de pacientes, si hacemos anestesia regional, nosotros pensamos que podemos resolver casi todo con anestesia regional. Y en la paciente embarazada casi es verdad, pero queda un pequeño porcentaje, tal vez un 5% de la población, el que requiere otro tipo de manejo. ¿Por qué?
porque no todo se puede hacer con anestesia regional. Pero la anestesia regional peridural o subaracnoidea, esta sobre todo que se hace con catéter y fraccionando la dosis, es muy cómoda, y esta es muy segura cuando se requiere hacerlo de forma inmediata en todos los pacientes. Entonces, en los pacientes obesos mórbidos es mucho más difícil técnicamente abordar estos pacientes, y eso hay que considerarlo. Entonces aquí juega un papel importante la pericia, la experiencia del médico anestesiólogo. Si a veces consideramos que el que enfrenta la unidad tocoquirúrgica es el R1 y la gente a la que no le gusta otras áreas de la medicina, cuando tiene una vía aérea difícil o un paciente complejo, pues frecuentemente los resultados no son muy útiles y está asociado más a complicaciones anestésicas. Entonces, también hacer anestesia regional tiene complicaciones, no está libre de complicaciones y eso hay que considerarlo. Vean esta referencia del Reino Unido, hacen un estudio 2003 a 2005, donde más de la mitad de las pacientes, 295 de las que habían muerto, tenían sobrepeso u obesidad, con altas tasas de aborto involuntario. Vean todo lo que tuvieron: tromboembolismo, diabetes, preeclampsia, parto inducido, cesárea, hemorragia posparto, infección de la herida, y todos tuvieron resultados adversos. El 15% del índice de masa corporal de 35 más ocurrió en estos pacientes. 6 de las muertes maternas fueron atribuidas directamente a la anestesia, 4 de ellas eran obesas mórbidas y las otras 2 eran obesas que no se consideraban mórbidas, pero también eran obesas. 3 complicaciones fueron por insuficiencia respiratoria en el posoperatorio, ya cuando incluso ya se había resuelto el nacimiento. Entonces la obesidad representa uno de los más grandes problemas y crecientes amenazas en la población fértil, y eso lo debemos considerar. ¿En qué momento debe evaluar el anestesiólogo a la paciente obesa? En la práctica, la verdad que la valoramos unos cuantos minutos antes de enfrentar el manejo, la mayoría de nosotros. Habrá algunos de ustedes que lo hagan como dice el libro y que puedan tener una valoración por el anestesiólogo idealmente al inicio del tercer trimestre. Sin embargo, pues en nuestros hospitales cotidianos de guerra esto no es tan frecuente. Muchas veces el que lo ve es el obstetra y él ya cuando nos llama es para apoyarlo de forma aguda la mayoría de las veces. Observemos que el embarazo y la obesidad van a provocar múltiples cambios en todos los aparatos y sistemas. Esto puede causar un deterioro profundo y esto entonces, estos deterioros en las funciones de los aparatos y sistemas pueden favorecer a las complicaciones anestésicas y a las complicaciones obstétricas per se. El Colegio Americano de Obstetras recomienda que las pacientes sean vistas en este periodo, es decir, iniciando el tercer periodo de la gestación, el tercer trimestre. Sin embargo, en nuestro país ya decíamos que eso no sucede. Acá hice un pequeño flujograma. Si la paciente está embarazada y es obesa, tiene cambios fisiológicos y así casi siempre lo abordamos. Sin embargo, hay condiciones fisiopatológicas propias del embarazo que no debemos de olvidarlas. Por otro lado, la obesidad sí está considerada un problema serio y entonces decimos tiene cambios fisiopatológicos, que en suma los dos dan cambios fisiopatológicos más que fisiológicos. Esto va a repercutir en aparatos y sistemas, sobre todo primordialmente cardiovascular y pulmonarmente, y esto va a generar disfunción de muchos aparatos y sistemas, lo que va a dificultar el manejo integral de estas pacientes y va a favorecer la morbimortalidad. Esto es lo que dice la mayoría de los artículos, pero consideremos algunas cosas útiles para nuestra especialidad. Primero, algunas ya de las fisiológicas, algunas otras fisiopatológicas. Haremos a partir de ahora unas consideraciones farmacológicas, tecnológicas importantes, porque depende de los dispositivos los que tengamos para poder enfrentar esa vía aérea, o por qué no dar el manejo anestésico. Sí, me refiero si tenemos bombas de perfusión inteligentes o si nada más tenemos bombas volumétricas o tenemos nada más vaporizadores, no hay más que hacer. O hay gente donde en la sala de labor solo tiene equipos para bloqueo y ni siquiera tiene monitores. ¿Sí? Entonces sucede que puede pasarnos cualquier cosa. Por lo tanto, la experiencia del médico anestesiólogo para enfrentar este escenario pues va a ser fundamental.
En este artículo nosotros publicamos en el 2008 los cambios que hay en los diferentes componentes, hablando de los líquidos corporales. Y vemos que cuando nace el recién nacido tiene 73% de agua, pero cuando es adulto tiene 60%. Esto es independiente si es hombre o mujer, pero cuando es mujer y se embaraza, alcanza el 70% de volumen de agua corporal total. Pero vean un detalle interesante, hablando de volumen de distribución de drogas. Si se embaraza, pero además era obesa, mórbida, su cantidad de agua disminuye. Por lo tanto, eso va a generar más cambios en las resistencias vasculares y incremento en el gasto cardíaco, todas esas repercusiones, por lo cual de un estado fisiológico empiezas a pasarte al fisiopatológico. ¿Sí? Todos hemos oído hablar de la anemia dilucional y que nos permite la hemorragia. Sí, pero tiene sus límites. O sea, no hay que abusar de esto. Otro de los componentes importantes que se modifica es el muscular, y este corresponde en el adulto al 50% del peso corporal total. Pero observen, en la obstétrica se mantiene, pero en el obeso mórbido obstétrico sucede que disminuye la cantidad de músculo. Entonces, en lugar de tener el 50%, tienes solo el 40%. Entonces, si el ser obeso y embarazarte, tienes más pérdida que ganancia. Ya no lo voy a tocar. Sí, justo con el señalador. ¿Con esta? Ajá, ya nada más a la derecha. Ahora, decíamos que muchas veces cuando nos llaman a nosotros, ya tenemos en la paciente una respuesta. Si nuestra paciente ha estado estresada o tiene dolor de trabajo de parto, se desencadena una respuesta en el neuroeje, una respuesta primero hormonal, luego una respuesta inflamatoria que desencadena interleucinas muy importantes, una respuesta simpática, adrenérgica, que nos prepara para correr o huir, y que no todos los pacientes pueden hacerlo cuando ya están en el quirófano. Y algo muy interesante que no quiero dejar de lado es que esta respuesta se acompaña de inmunosupresión, y aquí no hemos hecho nada de anestesia todavía. Por otro lado, si el simpático está muy activo, el parasimpático se detiene, y miren qué sucede. La cámara gástrica retiene más jugo gástrico, y en la embarazada esto se ve de forma importante, y es muy común que ella vomite y pueda broncoaspirar. Entonces hay que tenerlo muy de la mano. Si a esto agregamos que existen cambios en la farmacocinética y la farmacodinamia propios del embarazo y propios de la obesidad, podemos establecer una condición muy importante cuando ustedes vayan a enfrentar un escenario tan complejo. Primero que nada, que el neonato forma parte del compartimiento central de la madre, por lo tanto forma parte del B1. Todo lo que yo le ponga a la madre va a llegar al neonato. Y es muy importante saber cómo se lo pongo y cómo se mueve esa droga en los compartimientos. ¿Por qué? Porque sabemos que la droga la deposito en el compartimento central, de ahí por distribución se va al compartimento periférico que corresponde al músculo, al B2, y de ahí al B3, que es el compartimento de equilibrio lento, más lento, muy pobre, la grasa. ¿Y qué es lo que en este escenario se ha incrementado de forma mayor? Vemos que la droga, una parte de ella puede eliminarse. Este constante K10 corresponde al clearance sistémico que vemos en los libros. ¿Sí? Entonces, lo más interesante acá es que siempre que el bebé está unido a mamá, todo lo que le pongamos a ella le va a llegar al bebé. La situación crítica de la emergencia, que es desprenderlos ambos, ir por ese bebé, entonces voy a interrumpir esa circulación uteroplacentaria, y aproximadamente, dependiendo la droga que use y el tiempo de exposición, dependiendo las dosis y las concentraciones, va a ser la cantidad de fármaco que le va a llegar al bebé. En este modelo de 3 compartimientos que todos ustedes conocen, en los últimos años ha aparecido un cuarto modelo. Este cuarto modelo es el volumen efector o biofase, en el cual está dentro del B1, pero yo me permití sacarlo para solo mostrarles dos constantes de transferencia. Uno es la constante de inicio de efecto, de cómo la droga llega al cerebro y a la médula espinal, porque ahí están nuestros receptores donde trabajan nuestros fármacos anestésicos. Y el segundo es la constante de efecto cero o out, de salida, pero en realidad no sale a otro lado más que regresa al plasma, y eso es muy interesante porque esta droga que sale del cerebro y regresa al plasma es la droga que ya actuó, es la droga que ya hizo su efecto.
Por lo tanto, el QO nos marca el efecto de la droga, el inicio de efecto, y en anestesia no medimos concentraciones de la droga. Lo que medimos son efectos clínicos. Es decir, tengo analgesia, no tengo, tengo hipnosis, no tengo, tengo parálisis o no la tengo. ¿De acuerdo? Entonces, en anestesia nosotros medimos los efectos sobre el cerebro y la médula espinal de nuestras drogas anestésicas. Eso es muy importante que lo consideremos. El embarazo y la obesidad van a incrementar el volumen de distribución y van a incrementar también el aclaramiento sistémico. Realmente estas dos pacientes no tienen problema con metabolismo si es que no está muy afectado el hígado o la función renal. Pero si la función renal está muy afectada, pues entonces sí tendremos compromiso, o si la función hepática está muy afectada, sí tendremos mayor compromiso. Lo interesante es que las repercusiones que decíamos del embarazo siempre se van a acompañar de cambios en los compartimientos. Por ejemplo, el tener proteínas bajas, esto hace que haya mayor volumen de distribución de drogas porque hay más volumen plasmático y por tanto la fracción libre de la droga a los bolos va a ser mayor en este tipo de escenario. El hecho de que la paciente sea obesa mórbida no quiere decir que esté bien nutrida. Es muy frecuente que no son pacientes obesas, pero no son pacientes bien nutridas. La nutrición es otra cosa. Y hay que recordar que en el embarazo y en la obesidad se incrementa la alfa-1 glicoproteína ácida y nosotros usamos fármacos básicos como fentanil, una base débil que se une fuertemente a estos ácidos básicos. Entonces hay que considerarlo. Ya decíamos, el B3 se incrementa porque se gana grasa y el hígado y el riñón generalmente se mantienen trabajando. Incluso la progesterona genera por sí sola inducción enzimática y eso es útil que lo consideremos. Todo lo que pongamos a la madre, ni se preocupen, la barrera o barrera placentaria que llamamos por muchos años, en realidad no es barrera, solo es una membrana de intercambio y va a permitir que las sustancias le lleguen de la madre al neonato. Y aquí me permití ponerlo en modelos, tanto para la madre como para el neonato. Una cosa muy interesante es que el B1 de la paciente embarazada es muy grande y cuando es obesa ya no es tan grande, pero en el B1 del neonato es muy grande. Entonces aquí sucede algo muy parecido como lo que decía el doctor Teo. La concentración de fentanil que le llega de la madre al neonato tras un bolo de fentanil a dosis analgésica 3-4 microgramos por kilo corresponde a 10 al 18% de la dosis materna. ¿Sí? Es importante que lo consideren porque si usted le pone 250 microgramos a la madre, le van a pasar 25 microgramos al neonato aproximadamente, pero él también lo va a unir a proteínas plasmáticas y una cosa muy interesante, su B1 muy grande va a diluir ese fármaco. Entonces el efecto tras el bolo de fentanil va a depender del tiempo y esa pequeña cantidad de fentanil generalmente no le va a causar muchos problemas. Veamos rápidamente algunas consideraciones o implicaciones anestésicas en este escenario que antes de decidir qué drogas usar debemos tener esta precaución. Ya vemos que la obesidad y el embarazo aumentan el riesgo de intubación difícil, la incidencia es 1 en 280 en la población obstétrica contra la no obstétrica que es 1 en 2230. En el Reino Unido reporta 36 casos de intubación fallida de 8.970 pacientes obstétricas que sometidas a anestesia general. La incidencia, vieron, ya es muy bajita, 1 en 249, acá se parece a esta, con un IMC promedio de 33. Yo les aseguro que acá en México hay algunos ya, unos escenarios con IMCs mayores que podemos encontrar nosotros. Y vean acá. Este es muy interesante, en este artículo, 38 de 61 parturientas desarrollaron Malampati de clase 3 a clase 4 por edema de las vías aéreas superiores, nada más por estar ya entrando al trabajo de parto. ¿Sí? Independientemente de la duración del parto y de la administración de líquidos, es por iniciar el trabajo de parto y eso es algo que debemos tenerlo muy presente. La evaluación de la vía aérea, pues sabemos que debemos de hacer un interrogatorio lo más correcto, evaluar todas estas pruebas que están acá, ponerle mucha atención a la circunferencia del cuello, decíamos el Malampati es útil, la apertura, la protrusión, la movilidad de la columna cervical. Lo más interesante es que esta paciente per se pudiera ser un poco más difícil
que la paciente obesa que no está embarazada. Entonces, cuando están embarazadas es un poco más difícil y es muy frecuente que si la paciente, por ejemplo, con preeclampsia o tuvo infección de vía respiratoria, tiene estridor o disfonía, nosotros debemos considerar que esas vías respiratorias ya están edematizadas y debemos considerar y tomarlo con cuidado. La laringoscopía difícil o la intubación fallida en la paciente obstétrica siempre se va a asociar a esto: las mamas muy grandes, aumento del diámetro anteroposterior del tórax, las vías respiratorias siempre están edematizadas independientemente del manejo de líquidos, y obviamente la limitación en la extensión y la flexión de la paciente. Si tú decides inducir la anestesia general, entonces debes evitar o tener considerado que puedes caer en este algoritmo, y entonces es más preferible hacer el algoritmo de la vía aérea difícil antes de decidir ponerle medicamentos a la paciente. Una vez que le pusiste medicamentos, esto ya va a ser mucho más complejo para todos y no en todas las pacientes lo podrás desarrollar o resolver de forma importante. ¿Qué es importante realmente? La posición en la que tú sometas a la paciente. Ya decíamos que el decúbito supino de por sí es malo, pero la posición de rampa es bastante buena para la paciente obesa y la obesa embarazada, ¿sí? A pesar de que la mecánica pulmonar esté comprometida y el trabajo respiratorio y el consumo de oxígeno también estén modificados. Entonces, estas condiciones pueden favorecer al cierre de la vía respiratoria, y la posición primordialmente en rampa nos puede ayudar. ¿Qué posiciones debemos de evitar? La posición supina libre y la posición tren de Lemburg, hay que tener mucho cuidado con ellos. Incluso esta última se ha descrito que puede causar paro en la paciente embarazada. Hay incluso reportes de paro por solo ponerlas en decúbito supino. Como ya decíamos, las capacidades respiratorias funcionales en esta paciente están modificadas, están reducidas, y esto favorece más la hipoxemia, que per se ellas ya tienen muchos mecanismos que la hacen. Entonces es muy interesante que nosotros nos apoyemos en una rampa antes de decidir someterla a manejo farmacológico y el manejo, por supuesto, de la vía aérea. Aquí es interesante recalcar que algunas pacientes obesas embarazadas tienen SAOS, ya habíamos dicho, y en algunos no se diagnostica de forma rápida. Lo que sí muy interesante, vean que la paciente no embarazada gasométricamente se mantiene muy bien, pero ya cuando está obesa y embarazada empieza a modificarse la PA2, la PCO2, y sí es interesante que lo consideren, porque el tiempo que tardan en desaturarse, pues podríamos hablar de un par de minutos, tal vez como un paciente crítico o un neonato, ¿no? Yo creo que en minuto y medio, 2 minutos ya están desaturados. Entonces esta posición también incrementa la presión intraabdominal y nos da problema. Le digo, incluso está descrito en la literatura que la pura complicación de la posición da complicaciones anestésicas, incluso han descrito paro. Hay que señalar también la compresión aorta-cava, que es más frecuente en la posición supina, y hay que tener cuidado con la paciente embarazada, porque frecuentemente la que es obesa frecuentemente puede tener también repercusión cardíaca. Entonces debe tener una valoración cardiológica que no todos los obstetras la hacen o la consideran importante. Por eso es importante que nosotros la solicitemos, pues aunque ellos se molesten, ¿no? El riesgo de reflujo y de broncoaspiración es elevado, ya lo habíamos mencionado. La diabetes es muy frecuente, la coagulación frecuentemente está modificada. Ustedes tienen que decidir si le dan anestesia regional o anestesia general. En este foro, para casi todo, la anestesia regional es el golden estándar para las pacientes obstétricas. Sin embargo, tiene sus dificultades, las técnicas que ya habíamos comentado, y algo muy interesante: los anestésicos locales por vía epidural o espinal es la mejor forma de aliviar el dolor, sobre todo en la forma fraccionada, mientras que los fármacos intravenosos o los agentes por inhalación pueden generar cambios en la madre, por ejemplo somnolencia o obstrucción de las vías respiratorias o misma depresión por los fármacos. Esto va a generar mayor hipoxemia, por eso es que no se utilizan del todo. Ahora, si la paciente tiene dolor del trabajo de parto y no está bien manejado, esta respuesta metabólica siempre va a ser mayor y la acidosis fetal va a ser mayor. Es importante no dejar que la paciente tenga dolor.
ya sea con anestesia regional o con anestesia epidural, para que los resultados tanto en los partos o en las cesáreas con el neonato sean mucho mejores. En este artículo, donde hablan de las guías de qué hacer con estos pacientes, se hace mucho énfasis que es más cómodo poner de forma electiva cuando empieza el trabajo de parto un catéter epidural, que tratar de ponerlo ya de urgencia o de emergencia, que es mucho más difícil y la paciente ya no coopera. Entonces es más fácil que el catéter epidural para analgesia lo hagas para la cesárea, lo uses para la cesárea cuando ha funcionado, que cuando tengas que hacer una epidural para una emergencia o una espinal para una emergencia. Los aspectos técnicos son fundamentales. Obviamente los aspectos anatómicos, es preferible que usen agujas normales, casi siempre son útiles, y en algunos casos pues se usan agujas especiales un poco más grandes, pero también el usar agujas más largas podemos tener mayores incidencias de problemas o de complicaciones. Entonces la experiencia, la pericia y por qué no la habilidad del médico anestesiólogo juega un papel fundamental. El problema, como decíamos al inicio de la charla, es que no todos los pacientes se pueden bloquear y algunas tenemos que llevarlas a este escenario. Entonces tenemos que medicarlas. Decía hace rato el doctor, me encantó que habló del Alka-Seltzer, del citrato de sodio, pero casualmente en los hospitales casi todos no hay citrato de sodio en las tocoquirúrgicas. Debieran tener, y es la mejor forma de evitar la acidez en estas pacientes. La preoxigenación y la posición juegan un papel fundamental. El manejo de la vía, hay que tener todos los dispositivos que se pueda tenerlos a la mano antes de decidir la inducción del paciente. Si la hacemos por vía inhalatoria es tardada, si la hacemos por vía intravenosa es más rápida. En pacientes críticos la vía intravenosa siempre va a ser la mejor. El mantenimiento de la anestesia, ya lo decía el doctor, podemos usar anestésicos intravenosos o inhalatorios o en combinación. Los fármacos realmente no están a discusión, y sí hay que cuidar mucho el manejo del dolor. En estas pacientes que se menciona mucho en la literatura para urgencias obstétricas, lo más interesante es que casi todos los esquemas gringos hablan de qué opioides, dicen hay que poner opioide, pero no les dicen cuál, ni cómo, ni dónde, ni cuánto. Entonces te dicen que lo pongas, pero no te dicen cuánto. En algunos que sí lo pusieron te dicen que hasta después de pinzar el cordón umbilical. Entonces la laringoscopía y la intubación que la hicieron in vivo y a todo color, y la hemorragia subaracnoidea en las hipertensas, en las preeclampsias, en las eclampsias, ¿es broma? Entonces pues, hay que considerar y tomar con mucha cautela lo que a veces se lee. Dosificar anestésicos en las embarazadas o esas, ¿cómo lo hacemos? ¿Por peso corporal total? En sujetos con peso normal está todo dar, pero en sujetas embarazadas u obesos generalmente les sobredosificamos. Entonces hay que ponerle más cuidado a eso. ¿Se ha estudiado en la literatura? Tristemente se ha estudiado poco. En anestesia es donde más le ponemos más cuidado a la dosificación de pacientes, y estos son los nomogramas para peso corporal total según estatura para calcular dosis recomendadas por kilo. Y pone aquí algunos ejemplos. Lo interesante es que damos por peso real, por peso ideal o por peso corregido. Ya desde el punto de vista anestésico, no para pacientes embarazadas, pero sí para obesos, se ha tratado de buscar esto, y entonces nos recuerdan que hay 3 tipos de pesos: el peso corporal total o peso real, el peso ideal por la fórmula de Devine o la fórmula de Broca, y el peso ajustado o corregido, considerando la diferencia entre el ideal y el real. Pero si tú vas a la literatura, por ejemplo, de los que hacen TIVA, los fármacos, los anestesiólogos que hacen TIVA, te vas a encontrar que hay muchas más fórmulas para buscar dar la titulación adecuada de los pacientes. Y esta escala alométrica que va en relación al volumen de distribución de las drogas, a mayor cantidad de agua, a mayor cantidad de grasa, a mayor cantidad de los componentes de los modelos, parece ser que puede ser la mejor. Sin embargo, no hay ni un solo artículo que hablen de la paciente embarazada. Por lo tanto, quiero que consideren que si yo calculo por peso corporal total las dosis, daré ¿qué? Sobredosis a mi paciente. Si lo calculo por peso magro, aquí lo vemos, o como si el paciente fuera delgado, puedo incluso infradosificar a mi paciente, porque en lugar de que esta sea lineal con esta, me puede dar problemas. Entonces la fórmula de IMC del doctor James, como es calculada por fórmula de James, tiene un error después de los 160 kilos. Cuando el paciente pesa menos de 160 kilos está maravilloso, pero si el obeso pesa más de 160 kilos, infradosifica.
hay que tener mucho cuidado. Y si yo le diera por peso graso, vean, la grasa debería extenderse acá, no tiene por qué explicar que se ponga lineal u horizontal. Entonces, lo más interesante desde el punto de vista farmacológico es que ustedes consideren que hay una masa magra y una masa grasa y una masa magra farmacocinética. Las drogas hidrosolubles, por ejemplo, los relajantes neuromusculares, generalmente no tienen problema porque el volumen de distribución está relacionado a la masa magra, pero la mayor masa magra provoca mayor volumen de distribución para drogas altamente lipofílicas, como nuestros opioides, como nuestros hipnóticos, que eso sí hay que tenerles mucho cuidado. Y la masa magra se va a relacionar con el gasto cardíaco y el clearance. Esto es muy importante y tiene que ver con lo que les decía de la función alométrica. Y la masa magra, por otro lado, nos va a permitir la dosis de mantenimiento, más no la dosis de carga. La dosis de carga para muchas drogas la vamos a dar por peso corporal total, así ya como lo oyen. Y para los mantenimientos de la anestesia hay que hacerlos por pesos ideales. De manera global, ustedes saben que la paciente requiere pocos anestésicos o las concentraciones de anestésicos son menores. ¿Por qué? Porque la progesterona depresora del sistema nervioso central favorece eso. Igual la vía serotoninérgica y dopaminérgica que están incrementadas van a inhibir la actividad de esta paciente a la nocicepción y por lo tanto requiere pocos fármacos. Sin embargo, hay quien abusa y dice, no le pongas opioide, intúbala así con propofol y un relajante. Entonces, tampoco hay que caer en el extremo. Desde el punto de vista de anestésicos inhalados, la concentración alveolar mínima se reduce un 20 a un 40%, aunque la inducción pudiera hacerse con rapidez, pero no es la más recomendable porque también expone al neonato a las concentraciones maternas. Todos los fármacos que usemos van a depender de esta ley de Fick para la transferencia placentaria y ustedes ya saben que el coeficiente materno-fetal mide la diferencia entre la vena umbilical contra la arteria materna y esto es el coeficiente feto-madre que usamos como índice de captación tisular para fármacos. Esto es muy interesante que lo consideren y tal vez si quieren aquí pudiera parar la clase si es que ya ando en el tiempo. Todos los hospitales anotan el tiempo en el que el cirujano incide la piel, llega al útero y nace el neonato. Y ese no es el tiempo importante para el anestesiólogo. Para el anestesiólogo que va a hacer una anestesia general, el tiempo importante es la inducción anestésica. ¿Qué droga puse ahorita? Y a partir de ese minuto empiezo a contar mi inducción. ¿Por qué? Porque la cinética de la droga es distinta sobre el tiempo. Entonces, y cuando llegó el neonato, parte de la droga le va a llegar. Si yo voy a usar opioides, los voy a usar con singular alegría, sin problema. Pero para eso necesito tener este conocimiento. Los bolos, por ejemplo, de propofol o de opioides, que tienen un QO de mediano a bajo o alto, veo que va a llegar al sitio plasma, pero decaen rápidamente del plasma. Y el sitio efecto que vendría aquí sería ocupado aquí lentamente. Entonces, interesante es que vean a los 10 minutos o a los 7 minutos la concentración del fármaco es muy baja en el plasma y la concentración en sitio efecto estuvo aquí equilibrada ya para ese tiempo. Este es propofol. Propofol tiene un QO 2.22, por lo tanto su vida media QO es de 2.2 minutos. Y después de los 2.9 minutos el propofol empieza a bajar en la concentración. Tan es así que si no intuban a la paciente, despierta. En 5 minutos ya está despierta. Entonces, si yo hizo sevoflurano, por ejemplo, como halogenado, sí, tendría que dar una concentración alta de sevoflurano para poder causar inducción en la paciente, pero desafortunadamente el equilibrio le llevaría más tiempo. Y desafortunadamente las concentraciones en el neonato serían equivalentes a la madre. ¿Por qué hago énfasis del sevoflurano? Porque todavía hay trabajos en la literatura que recomiendan que se siga usando no solo para anestesia, para cesárea, sino también para analgesia. Ok. Entonces, hay artículos, por ejemplo, donde recomiendan usar estos halogenados. Sin embargo, el uso de opioides para estos halogenados, ellos lo usan una vez que se pinza el cordón umbilical. En realidad, no se los recomiendo. Es preferible que usen opioides. Y de los opioides,
sería bueno, estos son los hipnosedantes, podemos utilizar como hipnóticos tiopental, propofol a 4 miligramos por kilo, propofol a 2.5 miligramos por kilo, son los más útiles. Realmente el resto de hipnóticos se usan cada vez menos, no tiene mucho sentido repasar de ellos. Lo que sí quiero que vean qué sucede con propofol. Si yo doy un bolo de propofol a una paciente que no es obesa, vean cómo se porta el propofol. Aquí es el minuto, llega muy rápido, se equilibra entre el plasma y cerebro, ¿sí? Eso sucede con los modelos que hay de propofol. Sin embargo, quiero llegar a mi última diapositiva, que es esta, donde los opioides ustedes los pueden emplear a distintas dosis, de 3 a 5 microgramos por kilo para fentanilo. No les recomiendo usar su fentanilo en la embarazada. Su fentanilo tiene una afinidad muy grande por el receptor, dura 40 minutos pegado al receptor. Y el que les recomiendo utilizar es este, remifentanilo, que llega muy rápido, también se sale muy rápido, se usa en perfusión continua. Y lo más interesante, vean el cociente feto-madre de 0.3 a 1, o sea, es una droga súper segura. La vida media del fármaco en la madre es muy corta, 9 minutos, y en el neonato igual, pero de eliminación completa. Y a los primeros 4 minutos tras el cierre de la perfusión baja su concentración al 50%. Por lo tanto, te permite que trabajes opioides sin ningún problema en la paciente embarazada. Creo que estoy sobre el tiempo, les agradezco. Muchas gracias. Es que esta la tiene en modo de Sí. duplicado de pantalla. En algunas ocasiones, bueno, cuando la paciente es súper obesa, a veces, ya no digo a los residentes, sino un adscrito intenta bloquear, viene un segundo adscrito e intenta bloquear, viene un tercer adscrito e intenta bloquear y nadie puede. Entonces, pues se decide por un cambio a anestesia general. Y bueno, para iniciar un procedimiento bajo anestesia general en una paciente embarazada, siempre se ha recomendado vía aérea asegurada. Aseguro mi vía aérea, obviamente una intubación en secuencia rápida, puedo decirlo, para que inicie el cirujano lo más pronto posible. Pero en estos casos donde ya pasaron todos a bloquear e inicia una intubación y también es muy complicado, en que todavía la vía aérea no está asegurada por la misma obesidad y la dificultad para intubar, ¿en qué momento entonces tiene que iniciar el cirujano cuando la paciente ya está con inducción? Y esa sería mi pregunta. Bueno, primero que nada agradecerle porque nos ha dicho lo que restaba en el resto de la charla, hablando sobre la preparación de la vía aérea y el manejo farmacológico. Gracias, doctora. Una vez que ha desfilado todo el grupo de anestesiólogos sobre la paciente, aquí lo más importante a considerar es ¿por qué no solicitan la atención de esa paciente? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Hay sufrimiento fetal? ¿O es una cosa un poco más tranquila, más selectiva? De ahí partir. Si intentaron hacer anestesia regional y pasó varios compañeros, probablemente la dificultad técnica fue mucha. Y probablemente, y quiero pensar que lo que se está enfrentando es algo más difícil de lo habitual. Quiero pensar que dentro de ese grupo hay gente con menos experiencia y hay gente con mucha más experiencia. El detalle, yo le decía al inicio de la charla, es que frecuentemente dejamos al de menos experiencia iniciar. Y después ahí todos seguimos la misma ruta. Entonces a veces hay que hacerlo al revés. El de más experiencia debe de incluso acomodar al paciente. Se recomienda en la muy obesa, doctora, bloquearla sentada en silla de montar. Entonces el que más experiencia tiene es el que debe de pintar al paciente. Incluso es muy cómodo marcar los pocos sitios anatómicos que a veces se sienten, no siempre se sienten. A veces es conveniente, en el primer mundo lo hacen con ultrasonografía ahí para determinar algunos sitios. Pero acá el hecho de que el de más experiencia toque al primero al paciente es muy cómodo porque él nos va a orientar a todos los demás para localizar el sitio correcto. Ahora, todo tiene un límite y tal vez un intento o dos está bien. Cuando pasa el tercero, yo creo que ya estamos rayando el último. Si no hay ninguna prisa obstétrica, yo creo que se pueden seguir haciendo 3 horas más intentos, pero no es sano.
Y si vamos a hacer una anestesia general, la diferencia es que usted va a poner por ejemplo, un fármaco en el espacio peridural y él va a tratar en actuar, no hay problema, va poco a poco. Usted lo pone en el subaracnoideo y el fármaco actúa inmediatamente. Si usted lo pone en el subaracnoideo con la dosis del peridural, hace una raquia masiva y entonces va a generar el evento que usted me estaba preguntando, si queríamos intubarlo y no podíamos intubarla. Si hacemos la raquia masiva y no podemos ventilarla y no podemos intubarla, ya entramos en problemas desde el inicio. Entonces, lo interesante acá es que después del segundo intento, pedir ayuda, si no hay alguien más capacitado, cambiar el espacio, y si no, hay que intentar otra cosa. Probablemente habría que hacer la anestesia general. Hay muchas formas de hacer anestesia general. El uso de máscaras laringeas en este escenario se describe ya, hay poco de ello, pero ya lo hay. A mí me ha pasado en lo particular que he tenido un escenario donde la paciente la conocí en la sala, tenía una protrusión de parte fetal, y para buena suerte de esa paciente yo hacía un tiempito había puesto ahí una anestesia general endovenosa, tenía la bomba para diprivan y la bomba para remifentanilo. Entonces a esa paciente yo le di anestesia general de entrada con remifentanilo y no la pude intubar, y estaba yo solo, no tenía ni residentes en Pemex. Estaba yo solo, le hice 2 intentos a la mujer y no la pude intubar. Le coloqué una Guedel, la seguí ventilando y le pedí a la enfermera que le hablara a mi compañero que yo estoy en el 7º piso en la toco, él en el 2º piso en quirófano. Afortunadamente tenía un paciente bloqueado y pudo subir a verme. Los residentes se habían ido a cenar, que eran 3. Lo interesante acá es que llegó Iván, él lo intentó 2 veces y tampoco pudo. Se le pasó el efecto del relajante muscular, que había sido cisatracurio, que era el que hay ahí. Lo interesante es que la paciente tenía una perfusión de remifentanilo y propofol, y cuando yo estuve esperando a Iván, pues ya estaba anestesiada la paciente. Entonces le dije a la doctora, adelante doctora, vámonos. Remifentanil a 5 nanogramos en el plasma te permite que intubes y te permite que incida en la piel, y pueden hacer la cesárea con 5 nanogramos de remifentanil en el plasma. Es una tasa 0.2 microgramos kilo minuto. Entonces lo interesante es que cuando ya llegó Iván ya había nacido el bebé, pero yo seguía sin poder intubar a la mujer. Entonces él volvió a bajar a tratar de abrir la oficina de mi jefe para sacar la máscara laringea, el fibrolaringoscopio y todo eso que dicen los artículos que hay que tener al lado del paciente. Cuando llegó Iván con esto, la doctora ya estaba terminando la cesárea. Entonces hicimos la TIVA con propofol, remifentanil, oxígeno, una dosis de relajación de cisatracurio, sin tubo en la tráquea y solo con mascarilla y una Guedel. Pero no es lo más común y lo más recomendable, lo quiero dejar claro. Lo importante sería tener dispositivos para abordar esa vía aérea con los mínimos riesgos. ¿Sí? La otra, los dispositivos supraglóticos son bastante cómodos. No necesitas visualizar la vía aérea, solo hay que colocar correctamente los dispositivos supraglóticos. Entonces, esos dispositivos ahí están cambiando la ruta. Conste que fue el escenario como usted me dijo, hicimos la anestesia y ya después no la podía intubar. Entonces, puede pasar eso. Entonces el manejo farmacológico se pone vital, porque si yo bajo las concentraciones de propofol, usted ve que el propofol tiene un decaimiento plasmático de 18%, y si yo cierro el propofol y a los primeros 6, 4, 8 minutos el paciente ya no tiene tanto propofol, de hecho empieza a ventilar en cuanto baja de 1 en el plasma. Si cierro el remifentanil, en cuanto lo baje a 0 o lo baje a 1, la paciente empieza a ventilar y despierta, cosa que otros fármacos no permiten. ¿Sí? Entonces, cuando yo no tengo remifentanil, ¿qué es lo que utilizo? Utilizo el bolo de fentanil, que desgraciadamente ya no se los pude platicar, pero en la semana les di un taller sobre cómo usar esos fármacos. Realmente fentanilo tarda 3.6 minutos en llegar al sitio efecto, en la madre y en el neonato. Pero después de ese tiempo empieza a bajar. Por eso es que el fentanil le damos bolos cada 20 o 30 minutos al paciente. Pero el solo bolo de fentanil nos permite intubar. Y después podríamos pasar a anestesia balanceada, o si quiere usted darle endovenosa, también se puede. ¿Sí? Lo interesante acá es el control de la vía aérea, porque de eso depende el bienestar fetal y el bienestar materno. ¿Sí? No sé si haya contestado. Ahora, en algún escenario tuve la oportunidad por ahí, en otro paciente, de haber requerido traqueostomía. ¿Sí?
Y entonces hay que llamar al otorrino o al cirujano que sea un poco más sabido en eso para que nos hagan una vía quirúrgica, si es que no se tienen los dispositivos para percutánea. Es lo que hay que hacer, doctora. Muchas gracias.